chicos, bienvenidos a otro video. Vamos a explicar esta vez, en esta oportunidad, lo que es el teorema de Thevenin en cuanto a la resolución de circuitos eléctricos de corriente directa. Previamente aquí en el canal ya se ha traído videos de cómo poder resolver este tipo de circuitos mediante lo que es el método de mallas y el método de nodos, basado en lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff respectivamente. Pero este video es exclusivo solamente para el teorema de Thevenin y pues vamos a explicar cómo resolverlo y cuál es el procedimiento a realizar. Como se pueden dar cuenta, siempre se va a tener un circuito lineal de dos terminales. Generalmente los circuitos son circuitos lineales de dos terminales, los cuales podemos resolver en corriente directa. Se va a reemplazar este circuito, como se pueden dar cuenta, un circuito lineal de dos terminales, lo vamos a reemplazar por un circuito que esté conformado, es decir, vamos a tener que hacer este dibujito de acá y vamos a colocar aquí, va a estar conformado por un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿ok? El voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin son los pasos que hay que resolver o que hay que los valores que hay que conseguir con el método de resolución de problemas para ejercicios del teorema de Thevenin. Ok, lo primero que vamos a tener en cuenta es esto: el voltaje de Thevenin es el voltaje en el cortocircuito, es decir, vamos a tener un circuito lineal de dos terminales, vamos a redibujarlo de esta manera, un circuito conformado por voltaje Thevenin y resistencia Thevenin que está abierto, ok, que hay digamos tiene un terminal A y un terminal B, es decir, los terminales AB, y el voltaje ahí, ok, el voltaje ahí va a ser el voltaje de Thevenin, es decir, vamos a tener que hallar el voltaje entre esos terminales para poder cumplir con lo que es el voltaje del cortocircuito, que es el mismo voltaje de Thevenin, ok, recordando de que la corriente que pasa por ahí, por ser un circuito abierto, AB es igual a 0, ya que la corriente se pierde debido a que no es un circuito cerrado por ahora, ok. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta, el primer paso es el cálculo de la resistencia de Thevenin, ok. ¿Cómo se resuelve la resistencia Thevenin? Ok, vamos a tener el circuito lineal y vamos a conseguir la corriente de entrada, que es esta de acá, R de IN, ok. La resistencia de entrada es igual a la resistencia Thevenin, es decir, consiguiendo la resistencia o mediante asociación de resistencia conseguimos lo que es la misma resistencia Thevenin, que es la resistencia en el circuito que redibujamos, ok. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, se ponen a cero las fuentes independientes, entonces RTH o R de Thevenin coincide con la resistencia de entrada en vista en los terminales del circuito, ok. Es decir, que simplemente lo único que tenemos que hacer es digamos cortocircuitar. En este caso lo primero que debemos hacer para poder conseguir la fuente, para conseguir lo que es la resistencia, es cortocircuitar las fuentes independientes de voltaje o de tensión, es decir, estas de acá que ustedes vean con VTH o con B, ok. En este caso las fuentes de voltaje, lo primero que se debe hacer es quitar las fuentes de voltaje y después dejar en circuito abierto. Si ustedes ven una fuente de corriente, lo que tienen que hacer es dejarlas en circuito abierto, es decir, la dejan así abierta de esta manera, como si tuvieran dos punticos de manera abierta. Si es una fuente de corriente. Ahora, si es fuente de tensión o fuente de voltaje, simplemente la quitan y ya, más nada, ok. Entonces esos son los pasos que hay que realizar para poder conseguir lo que es la resistencia de Thevenin. Ok, vamos a ver lo que es un ejemplo fácil de cómo poder realizarlo o cómo poder calcularlo. Para un circuito sin fuentes dependientes, es decir, un circuito solo con fuentes independientes, ok, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, este circuito es un circuito fácil de realizar. El primer paso, como les expliqué, para poder conseguir lo que es la resistencia de entrada de Thevenin, es cortocircuitar las fuentes de voltaje, es decir, esta fuente que ustedes ven aquí a la izquierda es una fuente de voltaje o una fuente de tensión, la vamos a quitar, mientras que esta es una fuente de corriente, la fuente de 2 amperes es una fuente de corriente, por lo tanto lo que vamos a hacer es dejarla en circuito abierto, es decir, vamos a dibujarla, ok, como si fueran los terminales AB aquí en este caso, ok. Así que nuestro circuito, al momento de redibujarlo, es decir, lo vamos a tener así y lo vamos a tratar de convertir a lo que es un circuito Thevenin conformado por un voltaje y una resistencia. Al momento de redibujarlo, tapando lo que es o cortocircuitando la fuente de independiente de voltaje, nos queda así, es decir, ya no está nuestra fuente independiente de voltaje, mientras que al momento de poner en circuito abierto la fuente de corriente, que es esta de acá,
¿ok? Nos va a quedar simplemente un circuito conformado por esta resistencia de 4 ohmios, esta resistencia de 12 ohmios y esta resistencia que simplemente por estar a la derecha de la parte donde está lo que es el circuito abierto, se corre un poco más hacia la izquierda y nos queda un circuito de esta manera redibujado, cumpliendo con estos parámetros de acá, ¿ok? Cumpliendo con estos parámetros, donde nos va a quedar lo que es una resistencia de 4, una resistencia de 12 y una resistencia de 1 ohmio respectivamente, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que esta resistencia de acá podemos correrla hacia la parte de abajo de nuestro circuito y tratamos en paralelo lo que es esta resistencia con esta resistencia de acá. Por lo tanto sería, nos queda 1 sobre 4 más 1 sobre 12 a la menos 1, ¿ok? O simplemente, como resolvemos el paralelo de otra manera, multiplicando 4 por 12 entre 4 más 12, que ese sería esta parte de acá, que sería el paralelo de esas dos resistencias, ¿ok? Y al momento de que hagamos eso, nos va a quedar una resistencia equivalente acá, donde está la ubicación de los 12 ohmios, ¿ok? Va a ser la resistencia equivalente de el paralelo de 4 y la resistencia de 12, ¿ok? Y la vamos a sumar en serie con esta resistencia de acá, que es de 1 ohmio, y nuestra resistencia de entrada quedaría así: 4 más 12 en paralelo, la operación sería 4 por 12 entre 4 más 12, ¿ok? Y luego más 1, es decir, la otra resistencia que quedaría en serie. Nuestra resistencia equivalente total, o la resistencia de entrada, serían 4 ohmios. Recuerde que la resistencia de entrada corresponde a la resistencia total de nuestro circuito al momento de que hagamos agrupación de resistencia y agrupemos todas las resistencias o resolvamos todas las resistencias mediante asociación de resistencia en paralelo o en serie. En este caso, ahí tendríamos la suma de esta primera con esta segunda por paralelo, y luego la resistencia 1, 2 la vamos a sumar con la última resistencia, que sería la 3. Por lo tanto, la resistencia 1, 2, 3 es la resistencia equivalente total, que sería la resistencia de entrada. Ok, ya con eso de conseguir la resistencia de entrada, estaríamos consiguiendo las resistencias Thevenin, según lo anteriormente explicado. Ok, ahora para poder obtener la tensión Thevenin, es decir, el voltaje Thevenin, hay que hacer un conjunto de procedimientos que son básicamente sencillos. Vamos a tener que conseguir el voltaje entre los terminales AB, es decir, el voltaje acá, ok, digamos esta corriente de acá es de 2 amperios, y notamos de que al momento de buscar el voltaje Thevenin, siempre en todos los ejercicios de Thevenin se debe dejar el circuito o los terminales AB abiertos, es decir, no podemos cerrarlo en ningún tipo, como es en la corriente, en el caso de hallar la corriente de Norton, que se cierran los terminales y se consigue la corriente ahí. No, aquí simplemente se va a conseguir el voltaje en A, ok, que sería el mismo voltaje entre los terminales. Para eso vamos a hacer lo que es, podemos resolverlo con el método de nodo o análisis de nodo, dándonos cuenta que según la suma de los terminales, por ejemplo, suma del voltaje o sumatoria de voltaje igual a 0, el voltaje de A va a ser igual al voltaje de la resistencia de 1 ohmios más el voltaje de la resistencia de 12 ohmios, recordando también de que la corriente que pasa por acá, por esta malla de acá, está abierta, ¿ok? Es una corriente que es igual a 0 debido a que es una corriente en los terminales. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia es igual a 0, cumpliendo con B, el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, sería I, que es 0, por la resistencia de 1 ohmio, entonces E igual a 0, lo que es el voltaje en esa resistencia. Así que esta resistencia no la consideraríamos. Por lo tanto, quedaría lo que es este nodo de acá y esta de acá, para cumplir con lo que es la definición de la suma de los terminales, suma de voltajes o equilibrio de voltajes, suma de voltaje igual a 0 entre terminales, ¿ok? Entonces quedaría este nodo de acá y quedaría esta resistencia de acá. Por lo tanto, entonces el voltaje acá quedaría limitado solamente a lo que es el voltaje en este nodo. Así que intentamos hacer lo que es método de los nodos para poder conseguir el voltaje en el nodo que se forma acá.
Ok, si no te has visto lo que es el método de los nodos disponible en el canal, te lo dejo en la sugerencia para que puedas saber cómo resolverlo más fácilmente y más con procedimientos paso a paso. Aquí lo vamos a realizar de manera directa o manera rápida. Ok, te lo dejaré en la sugerencia por si acaso quieres enterarte de cómo poder realizarlo de una manera más detallada. Ok, resolvemos mediante por el análisis de nodo o por lo que es el análisis de nodo. Vamos a hallar el voltaje en el nodo, que sería el mismo voltaje TH, porque es el mismo voltaje de A o el voltaje en los terminales. Ok, entonces ignoramos toda esta parte de nuestro circuito, y vamos a darnos cuenta de que vamos a conseguir el voltaje acá. Ok, y notamos que aquí hay una corriente de entrada que es la misma de 2 amperios, debido a que esta de acá es igual a 0. Por lo tanto, es como si quitáramos esta parte de nuestro circuito y nos quedara un circuito así. Ok, por eso es que es la misma corriente que llega acá. Entonces I3 quedaría con la misma dirección de 2 amperios, por lo tanto sería I3 corresponde a 2 amperios, mientras que la I1 sería 32 menos BTH entre 4, ok, sería cola menos punta entre la resistencia que hay entre ellos. Ok, entonces sería 32 menos BTH entre 4, ok, viene I3 que correspondería a 2 amperes, y lo igualamos a lo que es la otra corriente que va saliendo del nodo. Ok, tiene que estar al otro lado de la igualdad, que sería igual cola menos punta entre resistencia, por lo tanto sería BTH menos 0, que es el voltaje de referencia aquí, ok, BTH menos 0 entre 12, por lo tanto sería BTH entre 12. Tendríamos nuestra primera ecuación, o la ecuación de este nodo, porque hay un solo nodo aquí estamos analizando un solo nodo. Por lo tanto, al momento de agrupar, ¿okay? Es decir, de dividir 32 entre 4 y menos BTH entre 4 y pasar el menos BTH entre 4 hacia la derecha, es decir, al otro lado de la igualdad, agruparlo con esta de acá, agrupar 2 con 32 entre 4 y despejar lo que es el BTH, nos va a quedar un BTH de 30 voltios. ¿Ok? Entonces ya habremos conseguido lo que es el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje entre los terminales AB. ¿Ok? Y por lo tanto podríamos redibujar nuestro circuito, es decir, aquí está nuestro circuito principal. ¿Ok? Y como les expliqué que hay que redibujar el circuito de 2 terminales, ¿ok? Redibujarlo de una manera que podamos reemplazarlo por un circuito que esté conformado por un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿ok? Y los terminales en circuito abierto, por supuesto, vamos a redibujarlo y colocando el circuito equivalente, vamos a darnos cuenta de que va a estar conformado por un voltaje de 30 voltios, que es el voltaje Thevenin, y la resistencia de 4 ohmios, que es la resistencia de entrada o la resistencia de Thevenin. Y así ha quedado nuestro primer ejercicio de Thevenin. ¿Ok? Este tipo de ejercicios es muy procedimental y siempre se debe realizar de la misma manera, pero puede variar lo que es el método de realización de análisis. Puede ser resuelto por análisis de nodos o puede ser resuelto por análisis de mallas, dependiendo del tipo de circuito que tengas. ¿Ok? Ok, vamos con el segundo caso. El segundo caso es cuando tenemos lo que es, digamos, tenemos en este tipo de ejercicios un tipo de circuito, lo que es un circuito con fuentes dependientes, es decir, con fuentes que tengan lo que es la forma de rombo. Son fuentes dependientes, pueden ser de corriente o pueden ser de voltaje. Ok, es un procedimiento totalmente diferente. En este caso vamos a darnos cuenta que los pasos son: primero, poner las fuentes independientes a 0. Ok, segundo, se aplica una fuente de tensión B sub 0 entre los terminales AB, es decir, se debe cerrar los terminales AB, ubicar ahí una fuente de voltaje y se calcula la corriente que pasa por ahí. Nos damos cuenta que ya la corriente no es 0 porque se cerró, como les expliqué, se cerró lo que es los terminales AB. O el segundo paso es diferente, se puede aplicar lo que es una fuente de corriente, ¿okay?, entre los terminales AB y se calcula la tensión B sub 0 entre los dichos terminales AB. Es decir, dibujamos una corriente así, una fuente de corriente, y calculamos también previamente lo que es el voltaje, como les expliqué, entre los terminales AB, que podría ser el mismo voltaje de A. ¿Ok? Se puede realizar de las dos maneras, pero sin embargo a mí me convence más la primera.
y vamos a llegar a esta identidad mediante la ley de Ohm. I es igual a B sobre R, despejamos lo que es la R y nos va a quedar R de I, o la resistencia de entrada va a tener una identidad de B sub 0 sobre la corriente sub 0, que es la misma corriente que nosotros ubicamos acá entre los terminales y el voltaje que ubicamos entre los terminales, dependiendo de por qué camino nos queramos ir. Ok, el primer ejercicio, por ejemplo en este ejercicio ejemplo 4, calcular el voltaje Thevenin de la figura. Ok, vamos a calcular el voltaje entre los terminales AB. Ok, pero notamos de que hay una fuente dependiente, es decir, una fuente de rombo. Eso es lo que varía con los otros ejercicios donde no tenemos fuentes dependientes. Ok, y por supuesto tenemos una fuente independiente, que es la que podemos nosotros en este caso dejar en circuito abierto. Bueno, les expliqué que las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, mientras que las fuentes de voltaje se cortocircuitan. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia de entrada. Ok, para poder calcular la resistencia Thevenin les expliqué que debemos dejar en circuito abierto las fuentes de corriente, es decir, como si esto no estuviera. Ok, como si esta parte del circuito no estuviera, lo tenemos así. Ok, por lo tanto nos va a quedar nuestro circuito redibujado de esta manera. Ok, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Como les expliqué, a mi manera pienso que es la mejor, cerrar el circuito, cerrar los terminales AB, dibujar la fuente de voltaje ahí y calcular la corriente que pasa por ella, es decir, calcular la corriente que pasa por los terminales AB. Ok, entonces nos va a quedar, en resumen, nos va a quedar un circuito formado de esta manera, conformado de esta manera, recordando de que las fuentes dependientes no se deben ni cortocircuitar ni dejar en circuito abierto porque son fuentes dependientes. Ok, entonces según esta identidad debemos cumplir o conseguir lo que es la mayor cantidad de incógnitas en este caso. Vamos a resolver lo que es primero la resistencia Thevenin. Ok, lo primero que vamos a hacer es resolver por análisis de nodos. ¿Qué es lo que podemos hacer? El análisis de nodo, en este caso analizar el nodo D y el nodo C. Ok, analizando el nodo D y el nodo C, y por supuesto aquí hay otro nodo A, vamos a darnos cuenta de que nuestro ejercicio nos dice de que el voltaje en C es igual al voltaje de X, mientras que el voltaje D es igual 3 veces el voltaje de X, y el voltaje en A, es decir, el voltaje en este nodo, es igual al voltaje sub 0. Como les expliqué, el voltaje acá es igual al voltaje Thevenin, que en este caso sería igual al voltaje en el terminal A. Ok, así que analizamos o aplicamos ley de corriente de Kirchhoff y vamos a notar, según lo que es la sumatoria de corriente igual a 0, que en el nodo C, es decir, en el nodo de en el nodo de la izquierda, I2, que es la corriente que va entrando, como se pueden dar cuenta aquí, va entrando, es igual a las dos que van saliendo, es decir, I1, que va hacia abajo, y IX, que sería la corriente que va hacia allá, que pasa por la fuente dependiente. ¿Ok? Mientras que en el nodo D, que es este de acá, hay 4 corrientes. Por lo tanto, hacemos sumatorias de corrientes que entran al nodo, y sub 0 va entrando. Como se pueden dar cuenta, es la corriente que pasa por el terminal A, que llega y termina entrando al nodo D, más lo que es la otra corriente que va entrando. ¿Cuál es la otra corriente que va entrando? Como se pueden dar cuenta, IX va entrando, saliendo del terminal positivo o de la polaridad positiva, y va entrando al nodo D. ¿Ok? Luego de la igualdad, de esta igualdad, está las corrientes que van saliendo del nodo D, que serían I2, que saldría hacia la izquierda, y I3, que iría hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, nuestras ecuaciones nos quedarán así. Este sería nuestro sistema de ecuaciones, y lo resolvemos de manera algebraica, cancelando lo que es el I2 de acá, de la izquierda, de la igualdad, con el I2 de la derecha de la otra ecuación, de la segunda ecuación, mientras que el IX se repite también, ¿ok?, en la primera ecuación y en la segunda ecuación. Por lo tanto, lo cancelamos y nos va a quedar lo que es una ecuación conformada por I sub 0 es igual a I1 más I3, que serían las corrientes que nos quedarían al momento de hacer la suma de A más C, es decir, las de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ahora, sustituyendo por ley de Ohm, como les expliqué en previos videos, I sub 0, ¿ok? I sub 0, que es la corriente que va entrando, es la corriente conformada por cola, en este caso B sub 0, es decir, el voltaje en A, menos el voltaje en D, pero el voltaje en D, según los datos de nuestro ejercicio, ¿ok?, serían 3 veces Bx. Por lo tanto, B sub 0 menos 3 veces Bx entre la resistencia que hay entre esa corriente, es decir, 2. ¿Ok? Ahora,
I1 está conformada, por lo tanto, en este caso, I1, que sería la corriente que iría hacia abajo acá, ¿ok? Cola menos punta entre la resistencia que hay entre ellos, entonces sería cola, que es BDC, pero BDC sería igual a BX, entonces BX menos 0, ¿ok? Que es la punta entre la resistencia que hay entre ellos, BX menos 0 entre 4, mientras que I3 sería la otra corriente que iría bajando, por lo tanto sería B de B, que es la cola, menos B de B, que es la punta entre la resistencia. B de B, según nuestros datos de ejercicio, es 3 veces BX, por lo tanto sería 3 veces BX, menos 0, que es el voltaje de referencia o que llega hacia la punta de la flecha, ¿ok? Entre la resistencia que hay entre ellos, que es 6 ohmios. Sustituimos en esta ecuación, ¿ok? Estos datos de acá y nos va a quedar así, ¿ok? Nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar así. Lo que hacemos es agrupar lo que es las B de X, ¿ok? De un lado de la igualdad y B sub 0 del otro lado de la igualdad, dividiendo B sub 0 entre 2 y menos 3BX entre 2 y pasando el menos 3BX hacia el otro lado y sumarlo con estos términos que están hacia la derecha y dejar B sub 0 de un mismo lado de la igualdad. Ok, al momento de hacerlo nos va a quedar BX es igual a 2 novenos de B sub 0. Ok, y por lo tanto, recordando esta identidad de acá, que la tenemos descrita arriba, al momento de que reemplacemos lo que es el B sub 0, debemos despejar el B sub 0, es decir, B sub 0 va a ser igual a 9 veces BX entre 2, y el I sub 0, ok, que el I sub 0 lo tenemos acá, como se pueden dar cuenta, I sub 0 lo tenemos acá en esta identidad, ok. Vamos a dividir, les voy a explicar, vamos a dividir esta B sub 0, ok, despejando B sub 0, lo vamos a dividir entre esta identidad de acá, ok, y al momento de que dividamos B sub 0 entre I sub 0 nos va a dar una resistencia Thevenin de 6 ohmios, ok, y bueno, así ya tenemos nuestro circuito con nuestra resistencia Thevenin. Ahora, para poder resolver lo que es la corriente Thevenin, ok, en un circuito con fuentes dependientes, hacemos el mismo procedimiento teniendo en cuenta el circuito completo, pero para poder calcular el voltaje, siempre en todos los ejercicios de Thevenin ustedes deben dejar los terminales AB abiertos, es decir, sin cerrarlos, y ustedes ahí van a tener en cuenta que la corriente que va a fluir ahí se va a perder, es decir, va a ser igual a 0, por lo tanto sabemos que el voltaje aquí va a ser igual a 0 por la ley de Ohm, que B es igual a I por R. Ok, 2 ohmios por 0 sería igual a 0 voltios. Entonces vamos a ignorar este voltaje de acá y nos vamos a limitar simplemente en conseguir el voltaje entre digamos la corriente, las corrientes que están conformadas por los nodos. Ok, hacemos el mismo procedimiento teniendo en cuenta de que ahora no va a estar nuestra corriente I sub 0 y vamos a darnos cuenta que en el nodo C va a estar nuestra ecuación va a estar formada por las corrientes que entran y las corrientes que salen, y 2 más 5, ok, más es igual a I1 más IX, y en nuestro nodo D, que sería en este nodo, las corrientes que entran sería IX, es la única corriente que va bajando por acá, y las que van saliendo en este caso sería para acá I3 y I2, sin tomar en cuenta esta que va saliendo, que es I sub 0 o I, que es igual a 0. Ok, al momento de hacer nuestra suma algebraica, I2 se va a cancelar con I2, izquierda y derecha de la igualdad de esta ecuación y la segunda respectivamente, y por supuesto IX en la derecha de nuestra primera ecuación se va a cancelar con la de la izquierda de nuestra segunda ecuación, por lo tanto nos va a quedar I5 es igual a I1 más I3, ok, a 5 es igual a I1 más I3, nos va a quedar así, ok. Luego vamos a tener en cuenta de que I1, recordando los datos acá, ok, va a ser igual lo que es BX o lo que es el voltaje, ok, BX entre 4, mientras que I3 va a ser igual a 3 veces BX entre 6, ok. Y luego lo que hacemos es que sustituimos estos dos valores en la ecuación que tenemos de suma algebraica, y vamos a tener esta simple ecuación donde vamos a multiplicar de manera cruzada 2 por BX y 4 por BX y 2 por 4, la ley de la carita feliz, y luego pasamos el 8 a multiplicar el 5 por 8 son 40, sacamos factor común aquí, BX, y despejamos lo que es
el valor que nos dé de sumar 2 más 4, que serían 6. Es decir, nos va a quedar 40 entre 6 y al momento de simplificar nos va a quedar 20 entre 3. ¿Ok? Y el voltaje Thevenin en este caso va a ser igual, según lo que tenemos acá, nuestros datos, a 3 veces Vx. Quiere decir que entonces nuestro voltaje TH va a ser igual a 3 veces Vx. Como aquí nosotros tenemos el voltaje Vx, que fue lo que tratamos de hallar, ¿ok? Multiplicamos por 3, es decir, 3 por 20 entre 3, y eso nos va a quedar que el 3 con el 3 se cancela y nos va a quedar el 20. Es decir, el voltaje Thevenin es igual a 3 veces Vx, por lo tanto va a ser igual a 20 voltios. ¿Ok? Y entonces ya quedó nuestro sistema de esta manera, ya quedó nuestro sistema teniendo lo que es el voltaje Thevenin y teniendo lo que es la resistencia Thevenin. Lo que hacemos es redibujar nuestro circuito, es decir, buscamos nuestro equivalente y redibujamos nuestro circuito conformado por el voltaje Thevenin, en este caso de 20 voltios, y nuestra resistencia Thevenin, en este caso en lugar de 4 ohmios vamos a colocar el valor que hallamos en nuestra resistencia Thevenin, que es de 6 ohmios. Y bueno, gente, así hemos terminado con los dos ejemplos claros de Thevenin, ¿ok? De ejercicios de métodos de resolución por lo que es el teorema de Thevenin, tanto para fuentes dependientes como para fuentes independientes. Próximamente estaré trayendo al canal lo que es el método de Norton. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des like al vídeo, que te suscribas al canal, actives la campana, que te unas a nuestra fanpage Facebook y que me dejes en los comentarios algún próximo vídeo que quieras que esté subiendo a este canal. Y no te olvides que Juan Diego Pirela te desea los mejores éxitos y nunca, pero nunca te rindas, sigue intentando y continúa intentando hasta el segundo en que tu examen termine. Nos veremos en la próxima ocasión.